Desde casi cualquier punto alto de Praga, al otro lado del río Moldava, se distingue una silueta majestuosa, el Castillo de Praga. Su extensión es tan grande que parece que la ciudad hubiera crecido alrededor de él. Más que un castillo en el sentido clásico, es un complejo de palacios, iglesias, patios y callejuelas. Está considerado el castillo antiguo más grande del mundo. Acompáñame en este capítulo a recorrer algunos de sus rincones más visitados. Sean todos bienvenidos. La primera impresión es la de un espacio monumental que domina no solo la vista, sino también la historia de la ciudad. Durante más de 1000 años fue residencia de reyes y emperadores, y en la actualidad aquí se encuentra la sede del presidente de la República Checa. Su sola presencia impone respeto y despierta la curiosidad por todo lo que este castillo guarda en su interior. El ascenso al castillo se hace por pequeñas escalinatas. A medida que se sube, la vista de Praga se abre poco a poco. Los techos rojizos, las torres góticas de la ciudad vieja y el río Moldava, atravesado por puentes históricos, dan a entender por qué muchos se detienen aquí para tomar fotos. Es una de las panorámicas más espectaculares de la capital checa. Al llegar a la entrada uno descubre que el castillo no es un solo edificio, sino un conjunto inmenso de espacios. Existen rutas y señales que ayudan a ubicarse, aunque no todo es accesible sin pagar. Hay varios museos, galerías y áreas privadas que requieren entrada. Aún así, recorrer sus espacios abiertos y zonas libres permiten sentir su magnitud. Es como caminar dentro de una ciudad dentro de otra ciudad. Uno de los primeros espacios de pago en el recorrido es el Palacio Lobkowicz. Este edificio privado perteneciente a la familia con igual apellido alberga una valiosa colección de arte con pinturas, instrumentos musicales y objetos históricos. Entre sus tesoros se destacan partituras originales de Beethoven y Mozart, una joya para quienes disfrutan del arte y la música. Sin detenernos en el palacio, sigo directamente al Callejón del Oro, uno de los rincones más pintorescos del Castillo de Praga. Su nombre proviene de los orfebres que vivieron aquí durante el siglo XVII, aunque antes fue una calle de casas humildes donde se alojaban los guardias. Sus fachadas coloridas contrastan con la monumentalidad de torres y palacios, dándole un encanto único. En la actualidad, varias de estas casitas se han convertido en tiendas donde se venden recuerdos hechos a mano, marionetas, joyería tradicional y libros que narran la historia del lugar. Otras funcionan como pequeños museos que recrean escenas de la vida cotidiana. Esa mezcla de historia y turismo hace que siempre el Callejón de Oro esté lleno de visitantes. Entre las casas más llamativas está la número 16, donde se muestra cómo era una cocina medieval. Entrar allí es asomarse al día a día de quienes preparaban comidas en tiempos sin electricidad ni agua corriente, una experiencia que transporta al visitante inmediatamente al pasado. La casa contigua, la número 15, está dedicada a artesanías y objetos antiguos, evocando la vida cotidiana de siglos pasados. La número 14, por su parte, tiene un aire misterioso. Fue el hogar de Matilda Prusova, una vidente muy conocida a comienzos del siglo XX. Sorprende ver cómo un consultorio funcionaba en un espacio tan reducido.
La casa número 13 tiene un carácter militar, pues fue residencia de artilleros del siglo XVI. Más adelante encontramos la número 12, ambientada como un cine antiguo, con decorados, cámaras de época y una pequeña sala que invita a sentarse y revivir la época dorada del cine checo. Y en el Callejón del Oro van a encontrar un dato curioso. Aquí vivió el escritor Franz Kafka, en la casa número 22. Muchos de sus admiradores visitan este lugar como un punto más de peregrinación, al descubrir los espacios donde residió el autor de La Metamorfosis. La visita por el Callejón del Oro se disfruta lentamente. Sus detalles parecen sacados de un cuento, con techos bajos que obligan a agacharse, pasillos estrechos, cuartos diminutos y ventanas minúsculas. Cada rincón invita a detenerse. Aquí la historia no se lee en un libro, se vive en cada detalle conservado a lo largo de los siglos. Muy cerca del callejón se encuentra un patio con esculturas de piedra que conduce a la Torre Daliborka, construida en 1496 y que fue utilizada como prisión para nobles y personajes influyentes que caían en desgracia. Mientras ingresamos a estos espacios de esta tétrica torre, les cuento que el nombre de la torre se debe a Dalibor de Kosoyedi, un caballero checo encarcelado aquí por liderar una revuelta campesina. La leyenda dice que aprendió a tocar el violín durante su encierro y que sus melodías llegaban hasta la ciudad, conmoviendo a los praguenses. Por eso se le conoció como el violinista de la torre. Finalmente fue ejecutado, lo que le da un aire trágico y misterioso a este lugar que estamos recorriendo. En las partes bajas de la torre se exhiben instrumentos de tortura medieval, con grilletes, jaulas y otros objetos que muestran la crudeza de los castigos aplicados durante esa época. La visita permite imaginar la dureza de la vida en prisión en esta torre Daliborka. De regreso al Callejón del Oro, en la planta superior de las casas, se abre un largo pasillo convertido en museo. Allí se exhibe una gran colección de armaduras, cascos, lanzas y espadas medievales. Caminar por este corredor es un viaje directo a las batallas del pasado. Les recomiendo caminarlo con calma mientras van viendo una colección de más de 50 armaduras. Una vez recorrido este vistoso pasillo, se encuentra una tienda de souvenirs dedicada a los caballeros medievales, con miniaturas, réplicas de armas y recuerdos tentadores para llevar un pedacito de esta historia a casa. En esta misma zona del Callejón del Oro van a encontrar salas dedicadas a los métodos de tortura medievales, junto con otras que recrean la vida de los alquimistas, quienes eran los que buscaban convertir metales en oro y alcanzar la inmortalidad. Se ven frascos, instrumentos antiguos y textos enigmáticos que despiertan la imaginación. Y si seguimos con esta exploración, se encuentra también un espacio dedicado a los oficios tradicionales, como zapateros y herreros.
herramientas y utensilios que muestran cómo se sostenía la vida diaria dentro del castillo, una mezcla de lo cotidiano, lo místico y lo brutal que convierte la visita en una verdadera lección viva de historia. La siguiente parada en este recorrido por el castillo de Praga es la Basílica de San Jorge. Es una fachada barroca rojiza con interior de estilo románico. Es uno de los templos más antiguos de Praga, construido en el año 920 por el príncipe Bratislao I y conserva ese aire de sencillez que contrasta con su hermana mayor, la Catedral de San Vito, que también se encuentra en el castillo de Praga. En esta oportunidad no se las muestro porque le dediqué un capítulo previo. Si no lo han visto, ahí se los dejo para que hagan un recorrido por un templo que tardó cerca de 600 años en ser construido. En el interior de la Basílica de San Jorge se respira sobriedad. Aquí descansan, por ejemplo, los restos de Santa Ludmila, abuela de San Wenceslao y patrona de la nación checa. Su tumba se encuentra más adelante en una de las capillas laterales. Para algunos parecerá un homenaje macabro al exhibir sus huesos, para otros un espacio de respeto eterno en el que cada cual tendrá opiniones sobre lo que observa. La Basílica de San Jorge, además de exhibir reliquias y espacios sacros, se presenta como uno de los sitios más visitados dentro del castillo, ya que en él suelen celebrarse de forma ocasional conciertos de música clásica, gracias a la acústica especial que ofrece el templo, que genera un sonido especial, casi celestial. En este recorrido solamente les he mostrado algunos espacios del castillo de Praga, ya que visitarlo totalmente en un día casi es imposible, y existen distintos tipos de entradas, que oscilan más o menos entre 15 a 40 euros, según el acceso que se quiera, pero incluso con un recorrido básico es fácil comprender por qué este es considerado uno de los complejos de castillos más grandes y espectaculares del mundo. Con este recorrido cierro el capítulo de hoy y mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez. Si has llegado hasta aquí, te doy las gracias por acompañarme y me gustaría leerte en los comentarios. Por ahora me despido, reciban un saludo, hasta pronto, chao.